agradecida desde mi lugar, que es la Secretaría de la Mujer de la Comuna 6, y Natalia por Frente Grande, a las compañeras de la mesa, a la primer mesa justamente de Mujeres en la Política Argentina, y para empezar a discutir y ver a dónde estamos y a dónde vamos desde la política y nuestro rol en ella. Así que un poco la propuesta del encuentro, como habrán visto en las invitaciones, era retomar que se conmemoran 67 años de la sanción de la ley del voto femenino, y poder tomar en relación a esto todas las aristas que se abren, ¿no?, en aquella ley que fue sancionada tras una lucha muy importante de muchas mujeres, muchas compañeras, por el derecho a ser elegidas y por el derecho a elegir, pero también conlleva una responsabilidad de saber elegir, la posibilidad de poder votar, ¿sí?, y un compromiso de trabajo en torno a una sociedad más justa, más equitativa, más democrática. En torno a eso nosotros hoy queremos proponer no circunscribirnos a una cuestión de género, sino poder posibilitar un debate político con este panel de invitadas que tenemos, a las cuales admiramos y agradecemos muchísimo su presencia. La propuesta es, como uniendo y tomando un hilo de la historia hasta hoy, de aquellas luchas y conquistas que se fueron consagrando en pos de la patria, de defender la patria, la soberanía y la democracia. ¿Cuáles son las batallas hoy? ¿Cuáles son estas batallas que hoy tenemos que dar, todos unidos, todos juntos? ¿Cuáles son los sectores por los cuales tenemos que acompañar y luchar para poder seguir generando y construyendo una sociedad realmente democrática y justa? Y eso es un poco lo que nosotros queremos charlar hoy con nuestras invitadas, y que cada una desde su rol nos cuente, nos dé su opinión y lo podamos debatir y pensar, porque hoy nos juntamos simplemente para eso, para discutir política y debatir en torno a eso. Le agradecemos la presencia a todos y ahora vamos a anunciar. La que va a empezar le va a tocar es a Patricia Baca, que es la actual embajadora argentina en México. Fue diputada nacional por la provincia de Córdoba y subsecretaria de Defensa del Consumidor. Así que, Pato. Bueno, parada mejor, ¿no? Como vos quieras. Hola, chicas. Muy buenas tardes a todas y a todos. La verdad que justo yo tenía que venir en esta época a visitar la familia, que la tengo toda acá en Buenos Aires, y coincidió con la posibilidad de compartir esta charla, este debate, este encuentro, así que feliz porque uno, estando allá, no tiene esa posibilidad en México de estar con las compañías. Si bien hay una comunidad grande en México, pero de distintas características, así como para que tengan idea, más o menos habrá unos 40.000 argentinos. Están los argentinos que quedaron de la época del exilio, como, aquí Adriana también y yo estuvimos y volvimos. Está una comunidad que yo la llamo del exilio económico, que es la que tuvo que irse en el 2000-2001 a encontrar otros horizontes y otras posibilidades, que también es grande. Y hay otra comunidad de muchos profesionales, ejecutivos, CEOs, como le llaman, de muchas empresas que llevan a argentinos acá. Así que es diversa. Entonces, para cada uno de los sectores hay que también tener una política de contención y de debate también en muchas veces. También he tenido, allá en México hemos tenido algunos caceroleros, digo, para que vean que está en todo lado. Pero pocos minutos, ¿cuándo haremos? 5 minutos. ¿Una hora? Yo cuando venía pensando, la verdad que, digamos, en general todas sabemos un poco lo que significó ese hito en la historia política argentina de lo que fue el voto femenino, que no fue casual, digamos, no es que surge de un repollo, sino que tiene que ver con un movimiento político que encabezó Perón y que encontró su
coequiper, Evita, digamos, su compañera, que no tuvo un rol de mujer acompañando, o en aquella época podría haber sido tipo primera dama, simplemente acompañando, sino que realmente fue la compañera y la que también protagonizó y activó mucho todas las luchas y la representación nacional y popular. Es decir, irrumpe esta posibilidad de reconocer nuestros derechos cívicos en ese momento en la mano de un movimiento nacional popular tan fuerte, representante de esos intereses sociales, laborales, económicos, que fue el peronismo. Si no, no creo que hubiera sido tan fácil o posible haber conseguido lo que hemos conseguido. Y además porque, bueno, ello lo que permitió es visibilizar de alguna manera la participación histórica de las mujeres. Ha sido a lo largo de toda la historia, lo que pasa que ha sido en la mayoría de las veces muy anónima y no siendo visibilizada ni jerarquizada ni reconocida quizá también. Y la irrupción del peronismo y de Evita fue un punto de inflexión. Incluso si vemos ahí el Partido Peronista Femenino, cuando decidió crearlo, es un poco lo que empieza a ser la semilla de lo que fue en alguna época de este movimiento la rama femenina, y si no después vinimos después un poco al sector de la mujer, digamos. Ya no nos gustaba llamarnos rama, entonces éramos el sector de la mujer. Yo me acuerdo que años atrás, cuando decían, bueno, vamos a trabajar con la rama, decía, si le ponemos otro a las mujeres, ¿viste? Porque bueno, teníamos una concepción. Pero digo, ahí arranca esa impronta y esa decisión que tenía dentro del movimiento de una presencia fuerte de las mujeres. Ni que hablar de las mujeres que en los momentos más difíciles de la Argentina, de la crisis económicas y de las dictaduras, son las que encabezaron, se pusieron al hombro la crisis y las llevaron adelante en sus luchas y reivindicaciones, desde lo que son las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, lo que fueron la crisis del 2001, los comedores, las organizaciones de mujeres, las piqueteras, digamos, todo eso como siempre al hombro y poniéndose a trabajar en defender a los suyos y de manera solidaria. Entonces hay una participación muy grande de las mujeres. Después, por supuesto, lo que se llamó la ley de cupo femenino, que fue la primera en toda la región en el 91, que posibilitó eso de discriminación positiva, de incorporar más concretamente, obligar, digamos, a los partidos políticos a incorporar a las mujeres. Y esto contribuyó mucho, pese a lo que se decía en el primer momento, que se van a llevar a la familia, no sé qué, no sé cuánto, pero lo cierto es que esto posibilitó y contribuyó a que las mujeres que venían trabajando permanentemente, pero no estaban en las decisiones de las listas y demás, pudieran incorporarse. Y eso enriqueció muchísimo porque obligaba también a los partidos, y en el caso al Partido Socialista, al peronismo, a generar espacios de promoción, desarrollo y capacitación de compañeras. Bueno, el broche de todo este movimiento lo tenemos hoy con nuestra presidenta, digamos. La verdad que podemos decir que en esta historia de luchas y de participación de la mujer, haber llegado en esta figura como es Cristina a representar la capacidad, el talento en todo sentido que tiene ella, me parece que es un orgullo para todas nosotras. Pero bueno, Cristina el año que viene ya termina ella como presidenta, entonces tenemos el desafío nosotras, las mujeres y los compañeros, de ver cómo seguimos en esta historia. Me parece que esa es la discusión hoy de todo, que dice, bueno, no tenemos todavía candidato o no candidato, digamos, esto es lo que nos está planteando la discusión, por un lado. Y por otro lado, sabemos que todos los sectores a los que nosotros le hemos afectado sus intereses y que tienen sus voceros mediáticos, corporativos y a veces, entre comillas, políticos, porque en realidad son voceros de estos sectores, sabemos que ellos van a hacer todo lo posible, y lo vienen haciendo, para que lleguemos en el 2015 de la peor manera o de la manera más complicada, para que no continuemos con nuestro proyecto político en lo que venga en el año que viene. Entonces me parece que ahí la discusión es cuál es el rol que cada uno de nosotros podemos tener en esta tarea, que no es menor y que va a ser y que sigue siendo y que es muy, muy fuerte. Me parece que ahí es entonces donde tenemos que ver, bueno, el rol del Partido Socialista hoy está normalizado, hoy está, dice, bueno, me parece que ahí es un
elemento potenciador, digamos, de debate, de discusión, de capacitación. Creo que ese es un tema que hay que darle mucha movilidad, mucha actividad, mucha visibilidad. Volver también y ver, porque no es lo mismo quizá cuando nosotros, ayer nomás, militábamos en los barrios, que teníamos los afiliados, íbamos a verlos uno por uno, tomábamos mate, y era una situación. Hoy, mucho, digamos, la política está muy mediatizada, entonces la discusión política en general, o los debates se ven por televisión y mal, muy fragmentados, muy sectorizados. Entonces, ahí la tarea nuestra es ver cómo damos la discusión también en los barrios, con las mujeres, con las compañeras o con los distintos sectores sociales. Entonces ahí creo que tenemos que ver cuál es el mapa que hoy tenemos en cada uno de los sectores, cuáles son los temas que están movilizando y que están inquietando, digamos, a los compañeros o mujeres de nuestros barrios, y ver ahí cómo nosotros entramos. Porque yo creo que ha cambiado, y quizá si hoy decimos unidad básica, bueno, hay que ver si va la gente como iba antes. Creo que me parece que hay que buscar otra manera. Hay organizaciones sociales hoy más vinculadas a la defensa de los derechos económicos, sociales. Estamos dando el debate con el tema de los poderes concentrados, monopólicos. Entonces me parece que esas son una de las tareas de debatiendo, discutiendo y explicando cuáles son las políticas públicas y dónde están los sectores que más quieren que volvamos para atrás o que no quieren que avancemos. Y me parece que también ahí hay toda una herramienta que quizás todavía no le estamos dando la vuelta, que son todas las redes sociales, cómo aprovechamos más esa situación objetiva que aunque nos guste o no nos guste, lo cierto es que está y que es bastante importante como formadora, o como de opinión o de por lo menos de información. Entonces me parece que también tenemos que ver de qué manera nos damos un espacio, alguna política, algo para también llegar a través de las redes sociales a los que están conectados. Nos llega, digamos, tenemos de aquí en más mucha tarea porque, insisto, vienen por todo y van a querer, lo estamos viendo con todos estos últimos movimientos financieros de presiones cambiarias, lo estamos viendo con los fondos buitres de afuera y de adentro. Entonces, más que nunca, es importante que tengamos nosotros claro qué es lo que tenemos que defender, qué es lo que tenemos que debatir, qué es lo que tenemos que discutir y sobre todo hacerlo por los caminos que lo sabemos hacerlo y hemos hecho, que es a través de la calle, de las mesas, de las formas de juntarse, desde, digamos, por ahí no vas a hacer que en un barrio vayan a debates de este tipo, pero por ahí en cooperadoras o en organizaciones sociales, además ver la manera en que cada uno se relaciona. Me parece que es una etapa también importante de que cada uno nos insertemos en organizaciones o en ámbitos de la comunidad, de los barrios, donde podamos ir trabajando nuestra representación social. Y dando la discusión, dando el debate, clarificando todo lo que más podamos, y yo celebro mucho que aquí en la comuna, que está tomando esta iniciativa que me parece buenísima, para poder no solamente encontrar las maneras, las formas, las ideas entre todos nosotros, sino también de capacitación y de conocer, que por ahí muchas chicas jóvenes además no tienen idea, como si nosotros éramos jóvenes, no tenían idea, y nos estábamos contando antes, vamos creciendo y vamos trabajando. Pero bueno, creo que lo que tenemos que hacer es dar la discusión, defender estas políticas, aclararlas, buscar las maneras que no quede solamente supeditado a que algunos compañeros o compañeras lo hagan en los medios. Me parece que tenemos que recorrer nuevamente la calle, que hay que dar la discusión. A algunos les gustará o no, estamos en un territorio que es la capital, que no es en muchos lugares amigable, pero bueno, hay que dar el debate cuando uno lo da con tranquilidad y de buena manera, lo puede hacer. Cuando uno, porque además tenemos muchos elementos y tenemos datos objetivos y tenemos realidades que se han transformado. Así que, y las mujeres, perdón los compañeros, pero las mujeres también tenemos mucha fuerza en ese sentido y sabemos que cuando hay una situación difícil estamos inmediatamente para defender y poner el hombro como corresponde. Así que, bueno, desde allá uno ve, digamos, quizá no está en el microclima de acá, y uno apuesta, ¿no? Uno apuesta a que finalmente cuando la población, el pueblo vea y
recuerde y compare cómo estaba y cómo es, yo creo que también uno apuesta a que va a saber valorar lo que ha conseguido y va a saber también defender lo que ha tenido. Así que a mí eso no me cabe duda. Yo siempre pongo un ejemplo, ustedes vieron que Tecnópolis no figura, por lo menos en los medios, no figura en los medios hegemónicos, digamos, no figura en ningún lado, no hay ninguna manera de que va. Sin embargo, son 2 millones de personas que van por otros vías, pero que no hacen caso, digamos, de otros anuncios y demás que sabemos que estamos acostumbrados de los medios. Así que bueno, simplemente agradecerles. Allá en México tratamos de dar una pelea, acompañar en todo esto a la presidenta con también debates, con charlas en algunos medios. Allá llega básicamente lo que es Nación Clarín, así que se imaginarán que muchas veces las noticias... pero bueno, yo sé que ahora ha sido de mucho impacto lo que ha pasado con los fondos WITES, lo que ha pasado en el protagonismo que ha tenido Argentina y la presidenta ahora de Naciones Unidas con esta resolución. Ha sido realmente, digo, siempre cuando por ahí hay reuniones de los embajadores, me dicen, bueno, ustedes siempre están en el tablero, digamos, ¿no? Bueno, la verdad que con nosotros no se van a aburrir, le digo, pero es cierto que Argentina siempre está haciendo bandera o planteando algunas cosas que otros países ni lo sueñan. Así que muchas gracias y... Uno, decíamos recién con Fernanda, ha incentivado a esta nueva etapa del peronismo que las compañeras hagan. Ustedes vayan y hagan. Llega un punto que le decimos, por favor, pero está bueno, así que felicitaciones. La verdad es que la realidad no es objetiva, la realidad es una construcción colectiva y el Estado, me preocupa ahí, no te vaya a caer en la cabeza. El estado actual de la situación en términos de las mujeres, estoy hablando en este momento, es y fue, como dice Patricia, una construcción colectiva de muchísimas mujeres a lo largo de muchísimo tiempo, de todos los partidos políticos, de todas las ideas. Y fue una construcción muchas veces silenciada, ignorada, y muchas veces, como particularmente con nuestra compañera Evita, puesta en escena, ¿no? En primera persona, pero también en esa representatividad colectiva que ella construyó también, ¿no? Y el peronismo. Y la verdad es que esa construcción, en el momento que nos toca vivir, todavía tenemos que darle muchas vueltas de rosca. Todavía tenemos cuestiones pendientes. Y creo, solamente para marcar dos que me parecen de la agenda, de nuestra agenda de género. Una particularmente es que todavía hay diferencias entre el empleo de los varones respecto del empleo de las mujeres. Diferencia que tenemos que pelear colectivamente, sin banderías partidarias, o con banderías partidarias, mejor dicho, con muchas banderías partidarias, banderas de distintas ideologías, porque todavía hay mujeres aquí en la universidad nos pasa, la mayoría de nuestros jefes son varones. A la discusión, en lo personal considero que las mujeres todavía tenemos que ganar nuestro derecho a decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. Creo que todavía, lamentablemente, por ahí no es un momento para nosotros. Tenemos cruces vaticanos de por medio, y ustedes saben que la política se pega cuando se puede. En este momento no es un tema, pero que nosotros y nosotras particularmente no debemos escaparle. Los problemas de la comuna, y en ese sentido estar acá conversando con compañeros de acá a la vuelta me parece mucho más estimulante. Me tomé bastante en serio
convocatorio, la consigna. Entonces me puse a leer sobre el proceso de discusión parlamentaria en torno a el voto femenino. La verdad es que tengo cierta obsesión por leer debates parlamentarios, no sé exactamente si fue el paso por la Cámara trabajando con Adriana o qué, lo que me dejó esa tara, pero últimamente leo debates parlamentarios y me encontré con unos datos que me parecieron interesantes, ¿no? Ustedes saben que la ley Sáenz Peña, que consagra el voto universal de los hombres, pero se llama voto universal, se sanciona en febrero de 1912, ¿no? Es interesante porque es el voto masculino sin calificación, secreto y obligatorio, una novedad de la época, y relativamente temprano con respecto a lo que sucede en otros países de Latinoamérica, lo cual pone o destaca cuánto tiempo más se tardó en incluir el voto femenino, ¿no? Ustedes saben, la votación por el voto femenino fue en 1947, la primera elección con voto femenino 1951, ¿no? Y en ese sentido, y leía cuándo habían sido los primeros debates, primero, cuáles fueron las primeras leyes que hablaron de las mujeres, que protegieron algunos derechos de las mujeres, y Adriana me corregirá seguramente si es que no es así, pero por lo menos encontré que en 1907 había habido una ley protectora del trabajo femenino impulsada también por mujeres de distintos grupos. Era del trabajo femenino y del trabajo de menores, ¿no? Una ley de protección. Por otro lado, en 1926, una sanción de los derechos civiles de las mujeres, y en 1919 se presenta el primer proyecto de ley de sufragio femenino. Es un proyecto radical y lo impulsa Rogelio Araya, pero él confiesa que no fue su iniciativa, sino que había una asociación pro derechos de la mujer que lo volvió loco y que por eso finalmente presenta el proyecto. Y en este sentido, si bien tenemos decana, secretaria académica y secretaria de investigación y unas cuantas mujeres en espacios de conducción, cuando uno mira los números en la universidad se da cuenta que la igualdad formal no necesariamente se traduce en igualdades cotidianas, ¿no? Y en ese sentido creo que, bueno, no encontré, la verdad que no tuve tanto tiempo de buscarme, me distraje leyendo debates parlamentarios. Encontré los datos del censo de 1992 de la universidad, de 1998 y de 2004, no tuve tiempo de seguir buscando los más nuevos, pero cuanto más alto es el cargo docente, o sea, cuando llegás a los cargos más altos, ustedes saben que los profesores empiezan como auxiliares, siguen como jefes, siguen como adjuntos, asociados, titulares. Bueno, en los niveles más altos la cantidad de mujeres es mucho más baja no llega al 30%, y en los niveles más bajos las mujeres son muchas más. Y no pude hacer una comparación con pasar. Ahí es donde nosotros conseguimos y logramos también a instancias de EVA, con John William Cook en la Cámara de Diputados, fundamentalmente muy promovido por Evita, el Estatuto del Docente Privado, del año 1947. Así que ahí sentimos que también hay una resignificación de la historia, y nosotros como docentes privados, como SADOP, es un elemento que siempre tratamos de compartir, porque también entendemos que en materia educativa se ha conseguido muchísimo. O sea, entendemos que la Ley de Educación Nacional, todos los debates tendientes a la Ley de Educación Superior o al proyecto de educación superior tienden a poder profundizar lo pendiente y lo que entendemos como una herramienta transformadora que es la educación. Y cuando hablamos de educación y hablamos de género, la mayoría somos mujeres en la administración y en la enseñanza en sí. Así que ahí también cabe poder rescatar los valores que nosotros sentimos como sustancial a la hora de poder poner sobre la mesa el género, la cuestión de género. Materia laboral, la inclusión y la
incorporación de compañeras al mundo del trabajo en estos años ha sido sustancial. Y ahí tenemos también que ser agradecidos dentro del movimiento obrero, no podemos dejar de mencionarlo, pero también sentir la obligación en esta igualdad de condiciones y cómo debemos seguir profundizando lo que falta, del pendiente y siempre la mirada peyorativa hacia el trabajo de la compañera. La ley de contrato de trabajo hoy lo vemos muy fuerte cuando hacemos la comparación con los estatutos docentes, ¿no? Todavía tiene, o de alguna forma es una de las cuestiones que tenemos que dar una batalla ahí más fuerte, 90 días para la maternidad, ¿no? Es poco tiempo. O sea, entendemos que cuántas boludeces y cuántas cosas profundas, ¿no? Y cuánta voluntad más barrachativa que venga, siempre es como, ¿no? bien movilizante y da ganas, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, primero a la Griselda, porque antes que la Virginia, a la Griselda, que está siempre al pie del cañón, las chicas, por supuesto, como dice el género y las generaciones, un poquito de degeneraciones también, divertido. Muchas gracias por invitarnos, muchas gracias sobre todo como sociedad construyente, y que aunque el voto hecho en muchos sentidos hemos recuperado y en muchos todavía nos falta, porque lo que hacía el Partido Peronista Femenino era precisamente construir en cada lugar donde estaban las personas, el pueblo, su familia, y construir la solución, la respuesta a las necesidades, o sea, poner la política al servicio del bienestar del pueblo, ¿no? ¿Has visto que uno a veces toma como si fueran, nosotros queríamos encadenar a las mujeres a las piletas de lavar a través del sueldo, nosotros decíamos, la pileta de lavar ya estamos, y el trabajo con amor siempre se hace, pero el trabajo es trabajo y está bueno que tengamos reconocimiento. Y además... Gracias, señora presidenta. Quiero, en primer lugar, expresar mi solidaridad con el presidente de la Cámara, cuyo respeto por quienes piensan distinto quiero destacar. En segundo lugar, dado que haremos una sola votación, pido que conste mi voto positivo por el conjunto del Código, con excepción del artículo 19, que conste donde corresponde mi voto negativo para el artículo 19. En tercer lugar, que en realidad es en primer lugar, no puedo menos que recordar hoy a Néstor Kirchner, cuando sentado en una de las bancas por acá, estuvo aquel día en que votamos favorablemente el matrimonio igualitario, momento en el cual algunos diputados de nuestra propia bancada tuvieron y pudieron expresar, como voy a hacer yo hoy respecto al artículo 19, una opinión diferente. Entonces, si desde esta bancada puedo hacerlo, no entiendo, señora presidenta, qué le pasa a la oposición que no está ahí. Y entonces deduzco que tiene un compromiso con el pasado, que tiene un compromiso con el siglo XIX, y que tiene compromisos en el presente, que tiene compromisos con el mercado, que tiene compromisos con los buitres de acá, con los buitres de afuera, que tiene compromisos que le impiden entender, aceptar, votar por este código que tiene un hondo sentido humanístico, que no puede votar, que no quiere votar por temas, ¿sí?, como los cambios en la familia, como el reconocimiento de los sujetos de derecho que se reconocen en este código, por el abandono definitivo del patronato, por darles la palabra a los niños y a los adolescentes, reconociéndolos como sujetos de derecho, a los discapacitados, a los pueblos aborígenes. Están en contra de los cambios referidos a la herencia que afectan positivamente las relaciones entre las generaciones, y por las mejoras sustanciales a muchos de los derechos de la mujer que están en este código. Sin embargo, la versión del artículo 19, aprobada en el Senado, no refiere al seno materno y puede entenderse como un atraso respecto a la de Berezarfield, en tanto la alusión al seno materno permitía diferenciar a la fecundación en el útero materno
de la fecundación extracorpórea que no existía en la época de Vélez. No acuerdo con las que estaban reglados, perdón, se me saltó algo de la computadora. Bueno, lo voy a decir de otra manera. Con lo que no acuerdo, ¿sí?, es con la idea de que el artículo 20 modifica o actúa sobre el artículo 19. No acuerdo con eso. No acuerdo porque se sostiene, ¿sí?, que tácitamente, ¿sí?, la diferencia entre concepción y fecundación. Esa diferencia entre concepción y fecundación, ¿sí?, es la diferencia que fundamenta el Comité de Ética, el Comité Nacional de Ética, de Ciencia y Tecnología, que fundamenta el CELS y una serie de organismos de derechos humanos, que fundamentan la diferencia entre esos dos momentos. Y quiero decir que el artículo 19 lo que establece es la completud de la persona humana desde el momento de la concepción. Y además de eso, no dice, como decía en el artículo original, que era mucho mejor, en el seno materno. Es un error decir que queda abierta la posibilidad de avanzar en la legislación del aborto, ¿sí?, y decir que el aborto es materia solo penal y no civil. No estoy de acuerdo. En el propio proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, del cual soy cofirmante, se establecen acciones de orden civil referidas al derecho de la mujer de decidir sobre el propio cuerpo y la propia planificación de su vida. De acuerdo al artículo 22, toda persona humana goza de la aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos que son restringidos en el artículo 24 para las personas incapaces, menores de edad y personas por nacer. Se entiende que los mencionados son sujetos de derecho en relación a la satisfacción de las necesidades básicas de toda persona humana, lo cual está establecido en el Pacto de San José de Costa Rica, por lo tanto tiene carácter constitucional. Debo manifestar mi desacuerdo con ese razonamiento por lo siguiente. Lo que acabo de decir sobre la adjudicación de completud como persona humana al embrión implantado no surge de una base científica. Desde un punto de vista, se opone taxativamente a toda forma de interrupción voluntaria del embarazo en cualquier momento del proceso de gestación. La ausencia de mención alguna a la fertilización asistida en el Código Civil y Comercial otorga una debilidad de base a las leyes que se dicten con posterioridad al respecto y puede interpretarse como voluntad del legislador no otorgar estatus legal a aquella práctica, aun cuando en otros artículos se refiera a ella. Al respecto, estoy teniendo en cuenta la opinión del Comité Nacional de Ética en la Ciencia y la Tecnología, avalada por cientos de científicos, sobre el concepto de vida y su diferencia con el de persona humana. De acuerdo al expresado en el artículo 22, no podrían limitarse la satisfacción de las necesidades básicas de los embriones, dado que en tanto personas humanas serían sujetos de los derechos básicos, para el caso el derecho a la vida y a todos los procedimientos destinados a su prolongación. En consecuencia, el texto del artículo 19 y sus complementos del artículo 20 y 22 cierran la posibilidad de toda interrupción voluntaria del embarazo, incluidos los casos Diputada, de patologías por favor, concluya que se agotó el incompatibles con la tiempo. vida posterior, dado que con la vida posterior. En síntesis, el hecho de que la versión aprobada en el Senado implique una regresión respecto a la legislación establecida en el siglo XIX. Diputada, puede insertar, Perfecto, voy a insertar. Está en cero y hay muchos diputados que hablaron 2 y 3 minutos Sí, más. pero- Voy a hablar uno solo. Un solo minuto más. Pero voy a hablar. colaboremos, por favor. Ok, voy a abreviar lo que voy a decir en un minuto. Y lo voy a abreviar porque les pido, ojalá todos los diputados lean la inserción que voy a hacer, porque no va a ser solo mi inserción personal, sino que lo que voy a insertar como nota es
el documento del Comité Nacional que acabo de mencionar, donde están los mejores científicos de este país. Y además el documento del CELS y de otros organismos de derechos humanos. Gracias, señora presidenta. Gracias, diputada.